ratito nada más a la ciudad, creo que de Tucumán. Ahí está la señora Colomba Nazca. Muy buenos días, Luis Petit en FM Ártica. Te saluda, ¿cómo estás? Muy buenos días, muchas gracias por darnos la posibilidad de poder conversar con ustedes y de seguir difundiendo el tema que a nosotros nos atañe, que es el abuso sexual infantil. Apa. Y también la violencia de género. Apa. ¿Tu nombre es? Colomba Nazca. Nazca. ¿El nombre? El nombre es Colomba, que significa paloma en italiano. Mira vos, Colomba. ¿Y estás en la ciudad de Tucumán? De San Miguel de Tucumán. San Miguel de Tucumán. Nosotros estamos en la otra punta. En la otra punta. Pañuelos amarillos. Contanos un poco cómo surge este movimiento y bueno, y qué es el fin que persiguen. Sí, mira, el fin que persigue es acompañar a las mamás que han hecho las denuncias de abuso sexual. Nos hemos dado cuenta aquí en Tucumán que hay muchas mamás que hacen la denuncia de abuso y quedan absolutamente solas, aun cuando tienen abogado o tienen psicólogo, porque no tienen contención de nadie. Nosotros siempre distinguimos la familia protectora y la familia encubridora. La familia encubridora es la familia del abusador que por la vergüenza, la situación que vive, sale a desprestigiar a la madre. Y la familia protectora, que es la que se queda con la víctima, es una familia que dura poco en su protección, se cansan del tema, muchas veces también son perseguidos, porque muchas veces viven en el mismo barrio que el abusador, y terminan diciéndole a la mamá, miren el lío que nos metido, los problemas que tenemos, los abogados son muy caros, los peritos son muy caros, los peritos para acompañar en un proceso judicial, entonces la víctima está sola. Cuando no, como en el caso de Tierra del Fuego, que es el caso al que estamos acompañando actualmente, a pesar de que ha habido varios abusos, no habían llegado a denuncia, y a pesar de que hay varios abusos que han realizado ahora su denuncia, no está preso, vive en el mismo lugar que la víctima prácticamente. Entonces se da esta situación de desigualdad y de extrema vulnerabilidad, en donde nadie protege a un niño, cuando toda la sociedad tendría que salir a proteger al niño que ha sido ya lastimado, tanto física como psicológicamente. ¿Qué tema? Acá tenemos un caso en la ciudad de Río Grande. ¿Ya lo llegaste a conocer? Sí. Nosotros estamos acompañando a esa mamá, porque muchas veces incluso los abogados que intervienen en el proceso judicial del abuso, es como que se limitan, es como que le dicen a la mamá, anda a hacer la cámara GESA, ya vamos a ver cómo resulta. No le dan estrategias, no se inmiscuyen porque juega mucho su responsabilidad. En cambio, nosotros la acompañamos y la asesoramos a la mamá, la hacemos que vea por dónde va a ir, cómo va a hablar, le damos armas para que la mamá pueda afrontar este proceso. Le explicamos en qué consiste un psicodiagnóstico, a qué apunta. Entonces la mamá va con otra comprensión al proceso judicial, y cuando la mamá comprende el proceso, cuando la mamá tiene contacto con el expediente, con las hojas del expediente, con los videos de la cámara GESEL, es como que la animamos a que atraviese el proceso, porque si no la mamá, muchas veces por el mismo dolor que le genera, porque en realidad cada una de las etapas que van atravesando en ese proceso es muy dolorosa para la mamá. La mayoría se quiere olvidar, la mayoría no es que quiere escuchar todos los otros casos que hay, la mayoría quisiera volver a la vida que han tenido antes, una vida tranquila, por supuesto, que terminar con esto y hacer un duelo y realmente, pero cuando se dan cuenta que son tantos los casos y que todas sufren muchísimo, que todas pasan por lo mismo, y bueno, creo que esto necesita un cambio social. Claro, tiene que revertirse. Mira, hoy temprano, cuando abría el programa, vos viste que hoy se trata la reforma judicial en el Congreso. Y yo contaba, sin todavía tener claro si iba a hablar contigo, de que la reforma judicial no modifica el proceso que tiene que recorrer una víctima de violación, no importa el sexo que sea. Una víctima de violación o de abuso, donde muchas veces
el abusador o el violador supuesto, porque hasta que esto no lo podamos demostrar en la justicia, estamos hablando de un supuesto. Influye también el nombre del victimario para ver cómo la justicia procede o cómo se pone en marcha el sistema. ¿Me expliqué? Sí, mira, como lo que vos has dicho que es totalmente cierto, yo voy a agregar que tenemos la ley de víctimas, tenemos desde octubre del 2018 el abuso sexual pasa a ser un delito de instancia pública y tenemos las leyes, pero las cosas no cambian. Y yo siempre digo que ¿por qué no cambia el proceso judicial? ¿Por qué los jueces siguen beneficiando a los abusadores, siguen dejándolos en libertad? No les dan las prisiones preventivas, o le dan prisiones preventivas por 10 días, por 30 días, o prisiones preventivas por 6 meses, creo que es lo máximo que le dan algunas veces cuando se da la sentencia en primera instancia. Entonces, ¿por qué? Y yo lo que sostengo es que no hay una condena de la sociedad. Si hubiese una condena social, yo creo que los tribunales responderían de otra forma. Por eso apunto al cambio social, a esta difusión del tema, a tomar conciencia de que tenemos niños rotos, niños que tenemos que rehabilitar. Como sociedad queremos reparar consecuencias en los casos de los femicidios, en el caso de las adicciones, en el caso de los suicidios, de los intentos de suicidio que tienen las víctimas, y no vamos a ver qué es lo que ha vivido esa persona cuando era niño. No, sin duda. ¿Qué es lo que le ha pasado? El trato que ha recibido en su casa, ha sido golpeado, ha sido violado quizás, por eso termina matando. Entonces yo creo que hay que ir a la causa y hay que ver cómo viven nuestros niños en sus casas. Ahora, ¿cuántos abusos? El 53% de los casos de abuso sexual, el 56% es del progenitor. Siempre lo culpan al padrastro. El 47% se divide entre el abuelo, el padrastro, el tío, el sobrino, el vecino. El 53% es el padre biológico. Quiere decir que estamos hablando de que hay muchísimo incesto que se tapa y que la sociedad no quiere hablar de estos temas. Pero hombre, paga sus consecuencias. El hombre en su peor miseria, ¿no? Porque, viste, me pasan y me preguntan, hoy con las redes sociales nos pasa eso, ¿no? Nos bombardean, son más abusadas las nenas o los nenes. Vos me das como dato que los padres, el propio padre biológico abusa. ¿Lo considerás como una enfermedad o cómo lo ves al abuso por parte del padre de los chicos? Y mira, cuando todos llegan al Poder Judicial y le hacen las evaluaciones psiquiátricas, ninguno está enfermo. A todos les sale bien. Enfermos no son, como para declararlos inimputables en un proceso. Todos tienen un claro entendimiento de lo que estaban realizando. Claro, pero me pregunto porque la estadística nos dice que el tipo que es abusador no se corrige. No se corrige. 10 días o esté 10 años en prisión, el tipo que abusa o que viola, vuelven a repetir. A reincidir. Vuelven a reincidir. O sea, más allá de lo que haya pasado en la cárcel, es como que ya, se conoce de que esta persona no cambia su actitud. Hablan de castraciones químicas, hablan de distintos procedimientos, pero el problema es que lo que vos planteás, ¿no? Este hombre que tenemos en Río Grande, que está sospechado de haber abusado a una nena, vive en el mismo edificio. O sea que la nena tiene que pasar por la puerta del presunto violador todos los días. Exactamente. Y lo más triste es que ella se tenga que ir para que el abusador se quede. Pero ella se va y el trauma va con ella. Exactamente. La revictimización, ¿no? La seguimos. Todavía en este hay una caso, víctima y la seguimos revictimizando. Nos hablaban que en este caso todavía no le han hecho a la nena la cámara Gesell.
O sea, digo, puta, pero ¿cuándo lo van a hacer? ¿Cuánto tiempo tiene que pasar para decir, bueno, a ver, los indicios son muy importantes, ¿no? Sí. Sí. Imagínate que en las UCI de Buenos Aires algunas veces le dan, apenas hacen la declaración y la imputación previa, le dan turno para Mara Gesell para el año que viene. Con la demora de un año. Para que vos tengas idea de que por más que hay leyes y protección o la reforma judicial como vos la planteabas, esto exige un cambio realmente profundo con respecto a la sociedad, porque los niños estos siguen viviendo con nosotros y siguen, y sus consecuencias siguen estando, y por más que sean adultos tienen que seguir viviendo en una sociedad, entonces necesitan ser rehabilitados, la sociedad necesita que ellos sean rehabilitados. Claro, rehabilitados. ¿Hay rehabilitación para un violador? Para un violador no, para el niño sí. Ahora, hablamos de la conducta del hombre, abusador, violador. ¿Existen madres que encubren la violación a cualquier precio? Sí, sí existen, pero mira el porcentaje. Es un 89% masculino los agresores sexuales y un 11% femenino. Es muy poquito, no quiere decir que no haya, hay. Incluso hay varias docentes que han sido denunciadas. ¿Docentes? Docentes que han sido denunciadas de abusos en el colegio. Ahora, docentes, en jardín de infantes. Qué triste, ¿no? Porque qué triste. Vemos que en esto no se avanza, no se tiene la difusión, y yo vuelvo a hacer hincapié, porque nos tocó hace poco transitar por una denuncia de abuso contra un empresario, y el fiscal pedía la omisión de juicio. Era un abuso contra 2 chicas menores, y el fiscal pedía omitir el juicio y fundamentaba que este empresario era el sostén de la familia, no tenía estudios secundarios completos. Era vergonzoso cómo el fiscal buscaba atenuar el hecho posiblemente consumado, pero que después, afortunadamente, por la presencia en el diario, en las radios, en los medios, pudieron rever la situación, no hacer lugar a esa medida y llevarlo a juicio, y aún encontrándolo culpable y sentenciándolo, caminaba libremente por las calles porque la sentencia no estaba firme. Exactamente. O sea, por eso es, digamos, yo creo que es un compromiso social, que es lo que yo he visto ahí en Río Grande, que la gente ha salido a reclamar a las calles, porque entonces esto genera este cuestionamiento al fiscal y este cuestionamiento al juez, que cuando tienen que adoptar medidas no las quieren tomar porque siempre hacen prevalecer la presunción de inocencia sobre el principio de interés superior del niño, que es la protección. Nosotros primero tenemos que ver que el niño quede protegido y después el principio de libertad, o sea que el procesado tiene derecho a transitar su proceso, su juicio en libertad. Esos dos principios tienen que quedar a un costado cuando la protección, que es el interés superior del niño, no está en resguardo. Si el portero vive en el mismo edificio y hay un conflicto, evidentemente, el fiscal tendría que haber actuado con mucha más celeridad para proteger a ese niño. La primera medida que tiene que tomar es la protección y después verá cómo va a seguir actuando para que el imputado continúe su proceso en libertad y se respete el principio de la presunción de inocencia. Pero la primera medida que tiene que tomar es la protección al niño. Vos sabés que me haces pensar, yo recuerdo que hoy es el día de la reforma judicial,
donde desde mi punto de vista no va a provocar cambios en este servicio que demandamos de justicia, por ejemplo, para estos casos de los pañuelos amarillos, ¿no? De abuso, de violación. Vos imaginate que un juicio de abuso algunas veces demora, son 3 días en que se desarrolla el juicio, y demora 4 o 5 años en llegar, con todas las nulidades, las apelaciones, la nulidad de la elevación a juicio, la nulidad de la Cámara Gesell, la nulidad, todas las nulidades, y demora 4 o 5 años en llegar a un resultado. O sea que durante 4 o 5 años el niño está esperando, se le pasa la infancia, esperando a que se cierre esta herida y a que se cierre este proceso, y después apelan, continúan apelando, y el abusador siempre está libre. Entonces el cambio tiene que ser social, la sociedad tiene que empezar a exigir que no haya abusadores, y yo creo que cuando hay un castigo social, una condena social, la misma persona comienza a cuidarse, porque nadie quiere estar fuera de la sociedad. Lo que pasa es que como el abusador continúa viviendo en sociedad, bueno, abusa y después sigue abusando de otro. Ahora, vos, ¿qué formación tenés? Yo soy abogada, soy asesora letrada de la Secretaría de Comunicación Pública del Gobierno de la provincia de Tucumán. Bueno, he formado a la fundación, de la cual soy presidenta, y las asisto a todas las mamás en la parte jurídica, que es lo que ellas más necesidad tienen, porque muchas veces el abogado tampoco le explica a la mamá cómo es el proceso judicial. La mamá se estresa mucho, no tiene contención, por más que ella vaya, por ejemplo, 45 minutos al psicólogo una vez a la semana, no la están conteniendo. Entonces lo que nosotros hacemos es el acompañamiento, la contención, la difusión de los casos, esto de reclamar justicia, de reclamar celeridad, de que los fiscales tomen las medidas que tienen que tomar para que se proteja al niño. No se lo puede dejar desprotegido, no se lo puede dejar viviendo con el abusador hasta tanto se resuelva el juicio. Ahora, qué difícil. Yo no sabía que estaba hablando con una abogada y te toqué varias veces el tema de la reforma judicial. Te lo pregunto directamente, ¿no? ¿Cuál es la opinión que tenés sobre la reforma judicial que se va a tratar hoy? Y mira, la justicia necesita ser reformada. No sé si en este momento, justamente, que bueno, el país está atravesando por esta situación del coronavirus y todo este cuadro mundial que tenemos, pero la reforma de la justicia en cuanto a tener otra justicia mucho más ágil, con mucha más celeridad, con perspectiva de género, el trato que reciben las mujeres en la justicia es terrible. Cuando una mujer va a hacer una denuncia de violencia de género, los femicidios que los estamos viendo, lo estamos contando todos los días. Quiere decir que la justicia no le está dando a la sociedad la respuesta que necesita. Y si no hay justicia, hay delincuencia. ¿Qué tema? ¿Encontrás cierta connivencia del Poder Judicial con el poder político, concretamente en Tucumán? Te pregunto ahora, ¿no? Ustedes han tenido casos resonantes que dieron la vuelta al mundo, donde pesa más el apellido que el hecho imputado, ¿no? No, yo creo que la justicia es independiente, y que la justicia es lenta, y que la justicia no está resolviendo las cuestiones que la sociedad necesita. Esta presunción de inocencia del imputado, que el imputado esté tanto tiempo en libertad y que un juicio demore tantos años en llegar a una condena, la justicia tardía es como si no hubiera justicia. Se terminan muriendo muchas veces los denunciantes, digamos, los padres de las víctimas, y la justicia queda en la nada. Entonces, si es una justicia tardía, es una justicia que no termina de ser justicia, y no termina de resolver, y no termina de dar una satisfacción completa a los intereses de las víctimas. Por eso está la ley de víctima, pero no es operativa. Está la ley Micaela, pero todavía no es operativa. O sea, para ello se requiere un gran cambio social, un compromiso social, en donde realmente se apliquen las penas más duras,
para que la sociedad esté ordenada. ¿Te pasó en Tucumán de tener que, por consecuencia del COVID, ¿no? ¿Cómo? ¿Te pasó en Tucumán como consecuencia del COVID que violadores tengan que haber sido trasladados a la prisión domiciliaria para evitar el contagio en las cárceles? Sí ha habido, y le hemos ido asesorando a las víctimas que se presenten cada una en su juicio y pidan que sean notificadas antes de la absolución de esta prisión domiciliaria. Es lo que se ha solicitado y lo que se ha tratado de realizar. Se han realizado varias audiencias en el caso de los abusos sexuales y se ha optado porque continúen en prisión. No se les ha dado la prisión domiciliaria. Ah, lo lograron, consiguieron... Hemos logrado en los juicios de abuso, no digo en el resto de los juicios, en los de abuso que hemos intervenido en las audiencias, hemos logrado que no tengan la prisión domiciliaria. Lo mismo, digamos, la prisión efectiva es poco tiempo, ¿no? Son 6 meses, algunas veces, 1 año y 8 meses. ¿Cómo hace la gente que de repente nos está escuchando? ¿Te manejas con algún sitio web, con algún correo electrónico, para que las personas que, en definitiva... Nosotros tenemos las páginas de los pañuelos amarillos, que son 18 en todo el país, que representan a cada una de las provincias, así que las mamás pueden escribir a las páginas, pueden contactarse con las otras mamás que están haciendo difusión sobre los pañuelos amarillos, ponen pañuelos amarillos en Facebook, en Instagram, en Twitter, y los van a encontrar y así se comunican con nosotros. Ya acá en la provincia de Tierra del Fuego han logrado avanzar, tener alguna, no digo delegación porque es muy pronto, pero algún contacto más directo contigo. Digamos, estamos apoyando este caso del encargado del edificio. Vamos a continuar acompañándola a la mamá y asesorándola, y que ella tenga la contención que necesita para poder avanzar en su proceso, y que ella sepa que ella no está sola, que todo el país la está acompañando. Vos recién decías, ¿no?, que de acuerdo al poder adquisitivo de la víctima, al menos eso entendí yo, es muy difícil poder avanzar en una causa cuando no tenés plata para pagar a los peritos o para pagar todo aquello que conlleva a la presentación. ¿No debería ser modificado esto y que el acceso a la justicia, ¿no?, por parte de este tipo de víctimas, aunque sea tenga o sea costeado por el propio Estado? Y bueno, y vos imagínate que en realidad todo el proceso judicial está previsto para el imputado. Hasta hace no mucho tiempo, el imputado tenía un defensor oficial, si en el caso de que no tenga abogado, para defenderlo. Y la víctima no podía acceder a un defensor oficial. Hoy puede acceder la víctima a un defensor oficial, pero ¿sabes lo que le cuesta a una mamá conseguir un defensor oficial que se presente en el juicio para que ella se pueda constituir como querellante? A todo esto primero tiene que entender qué es ser querellante, por qué puede que le conviene ser querellante, cuándo puede actuar un querellante, cuándo puede invocar la ley de víctima, pero todo el proceso judicial en realidad está previsto para el imputado. La víctima antes no participaba del proceso judicial, hacía la denuncia y supuestamente esperaba que llegue la sentencia. De acá nos ha tocado cada caso. Hemos avanzado un poco, pero falta mucho. Es un cambio social en donde la sociedad tiene que exigir los derechos, porque hoy soy víctima yo, pero mañana podés ser víctima vos de otro delito. Entonces, cuando nos damos cuenta que el sistema judicial no está funcionando para las víctimas, es cuando como sociedad tenemos que reclamar eso, tenemos que reclamar ese cambio. Te hago una pregunta... Que es estructural, ¿no? De la justicia es estructural en todas las provincias del país. Yo te hago una pregunta un poco buscando el equilibrio, porque son cuestiones diferentes las que quiero abordar, y me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero desaprovechar la oportunidad, aunque asumo el compromiso de llamarte más seguido, ¿no? Porque este tema no hay que dejarlo que quede... Que se duerma. Que se duerma. Me pasa esto. Hubo denuncias falsas por cuestiones de violación
o por cuestiones de abusos. En tal caso, siempre el recorrido es el mismo, ¿no? El recorrido desde la justicia, digo. Mira, yo te puedo decir que lo que es atravesar por un proceso judicial donde prácticamente es terrible, va a atravesarlo el proceso judicial. No, yo no creo que haya denuncias falsas. Algunas veces hay denuncias que están mal hechas, porque la mamá no está bien asesorada. Llega y hace la denuncia y no ha podido expresarse y no ha podido juntar las pruebas, y entonces parece como si fuera una loca que está inventando, pero no es así. Muchas veces tenés que tener en cuenta que el delito de abuso sexual es un delito sin testigos. Es un delito en donde la mamá va a contarle al policía lo que ha dicho un niño quizás de 4 años, con las palabras de un niño de 4 años. Perfecto. Y solamente puede decir que ha visto un lastimado. Nada más, porque ella no ha estado presente en el momento del hecho. Entonces, algunas mamás no están bien asesoradas, no tienen la contención, no tienen el vocabulario, ¿no? Porque muchas veces no se pueden expresar como corresponde y parecerían denuncias falsas, pero la mayoría de las veces cuando un niño habla es porque algo ha sucedido. Si un niño está lastimado es porque algo le ha pasado. Yo confío en lo que vos me estás planteando y sé que me lo decís con conocimiento de causa, con fundamentos ciertos, pero me ha tocado, nos ha tocado acá en Ushuaia, transitar por el caso de una nena que denuncia haber sido violada por el padrastro. La justicia actuó en forma rápida, este hombre era un taxista, lo detienen, llegan a caratularlo, ¿no?, por violación. Imagínate que la pasa mal desde el momento que fue detenido, ¿no? Sí. La pasa mal. Y resulta que después, viste, en ese proceso de tener que ratificar la denuncia, la misma nena se contradice y reconoce haber mentido porque la mamá le pidió que lo haga como para castigarlo a este hombre por una situación que se había provocado en el vínculo de la pareja. Claro, cuando la chica hace esto, lógicamente, ¿cómo hacemos para volver para atrás lo que tuvo que sufrir este hombre? Que pasó. Mira, de ser yo te voy a decir una cosa. Muchas veces, después que se hace la denuncia, empiezan a buscar cómo zafar de la denuncia. Porque el proceso es insostenible para todos, ¿entendés? Incluso, digamos, para la madre es insostenible, porque por momentos la fiscal la investiga a la madre, y la investiga bastante, para ver si la madre no tiene connivencia con el imputado. Y ahí empieza un juego macabro, en donde la niña habló, y justo hoy salió un fallo de una menor, en donde se aplica la perspectiva de género, en donde se lo absolvió al imputado, y después, siendo revisado, se aplica la perspectiva de género y se escucha lo que el niño dice en la cámara Gesell. Es muy importante. La fiscal de ahí se lleva muchísimo, porque es la palabra del niño. Y muchas veces después, una vez que se establece la denuncia, hay que ver cómo zafar, porque muchas veces la mamá tampoco soporta el proceso y termina este niño diciendo que ha mentido, por ejemplo. Es un ejemplo, ¿no? Porque no lo pueden soportar el proceso, porque la mamá también termina siendo investigada dentro del proceso. Está bien. Pero la verdad sale después a la luz de nuevo, ¿no? Bueno, cuando hoy... pasa el tiempo y ese niño llega a los 16, 17 años, volverá a hacer la denuncia si es que eso fue real. Hoy lamentablemente esta mujer de Misiones, ¿te acordás del caso de Cristina Vázquez, la mujer que estuvo 11 años presa y que por el asesinato de una anciana en la provincia de Misiones, y después terminó siendo absuelta porque no había pruebas? ¿Te acordás de este caso? Sí. Lamentablemente. Pero ahí vos me estás diciendo que no hay pruebas. O No, sea, no. Es como... En este caso, pobre mujer estuvo 11 años presa
por un crimen que no cometió, termina siendo absuelta por falta de pruebas en diciembre del año pasado, y hoy la encontraron muerta en la casa ahí en Posada, en Misiones, pues claro, después de haber estado 11 años presa por un crimen que no cometió, no pudo. Pero volvemos al mismo tema, que quizás yo entiendo, porque ahí es una falla del mismo Poder Judicial en cuanto a la investigación, Lógico. En cuanto a los recabar las pruebas en el momento del hecho, Lógico. En cuanto a quién ha girado la vista a la justicia en ese momento, porque si le imputó es porque la justicia creía que era ella, o sea, acá el error es de la justicia. Lógico. En el caso de que vos hablabas del niño, el niño se retracta. ¿Por qué se retracta ese niño? O dice, bueno, mi mamá me ha hecho que miento. Con la cámara, o sea, no podemos no denunciar y no atravesar un proceso judicial, por más que el imputado tenga que atravesarlo hasta que el niño declare. La fiscal en primer lugar tiene que creer en la denuncia, porque si no es como que se pierde la seguridad jurídica. Yo voy a hacer una denuncia y a mí no me creen, entonces no me van a correr ni traslado, no me van a armar un expediente. No. Primero hay que Y además, creerle. por lo Y que hay vos- que escucharlo al niño, qué es lo que pasa. Para eso están los psicólogos en la Cámara Gesell, para ver qué es lo que dice el niño. mismo por lo que vos exponés, ¿no? ¿Para qué me voy a enfrentar a esto si en definitiva no le van a hacer nada a él? ¿No? Exactamente, No, pero te entiendo. porque lo que la mamá busca es la protección, busca protegerlo a ese niño, porque vos acordate, lo que te voy a decir ahora, que el abusador nunca deja de buscar a su víctima. Por más que sea grande la víctima y por más que haya tenido condena, muchas veces vuelve a buscarla. El abusador se obsesiona con... Es como si el niño pasa a ser un objeto sexual, y por más que haya crecido, como una presa que ataca en realidad, porque en el abuso ya no hay empatía, no hay consideración, no hay afecto, no hay una emocionalidad sana. Entonces es como una presa, como un objeto sexual que se utiliza, y el abusador nunca deja de buscarlo. Por eso las mamás, a pesar de que atraviesen el proceso con el riesgo de que los absuelvan, con el riesgo de que estén en la calle, pero es la única protección que tienen, es la única forma de pedir que se proteja a sus hijos. Y esa protección, a pesar de que haya condena, no termina ahí. Siguen protegiéndola, porque después, cuando lo dejan en libertad, ese abusador puede seguir buscando a su víctima. Sí, y muchas veces peor. Exactamente. Muchas veces lo hacen peor, lo hacen recargado. Doctora, y ahí tengo que buscar tu apellido, Colomba Nazca. Yo te agradezco infinitamente el tiempo que nos ha dispensado. Me quedan muchas preguntas, pero se me termina el tiempo. Sabemos que Pañuelos Amarillos existe, que estás trabajando para poder agrupar cuantas más víctimas mejor, para que estos casos no queden en la impunidad. Exactamente, para que los procesos de abuso sexual lleguen a una condena justa, Ponemos Pañuelos Amarillos en el Google o en el Google, Facebook, en YouTube, y ahí aparece. o en el Facebook, y ahí te vamos a poder En el Facebook y encontrar, aparece. y vamos a poder canalizar las dudas que la gente tenga. Ha sido un placer hablar con vos. Gracias a ustedes por la posibilidad, porque están abriendo una puerta para ayudar a alguien que en este momento es vulnerable y necesita ayuda. Lo entiendo. Gracias por estar. Hasta luego. 13 horas, 1 minuto. Yo me tengo que despedir.